Muy bien, pues muy buenos días tengan todos los asistentes. En el seno de la octava semana académica de la Facultad de Contaduría y Administración, reitero la bienvenida a nombre de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Le reitero la bienvenida a la conferencia Jordania como refugio, los retos del reino hachemita ante las oleadas de refugiados sirios como consecuencia de la guerra civil siria. Cedo el uso de la palabra a la licenciada María Fernanda Cerda Silva. Por favor, licenciada. Hola, muy buenos días a todos. Agradezco mucho a la facultad y a la Universidad Autónoma de Chihuahua por la invitación. En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre el que fue mi tema de tesis para la licenciatura. Como bien lo dijeron, el tema es Jordania como un refugio, los retos que ha tenido este, este, este país a consecuencia de la oleada de refugiados sirios. La cuestión ahorita, lo que les voy a platicar un poco es en el contexto del 2011 al 2016, que fue cuando se desarrolló este estudio, y posteriormente les voy a dar unos datos sobre cómo se encuentra la situación de refugiados sirios ahora tras la pandemia de COVID-19. Entonces, sin más preámbulo, bueno, quisiera explicarles un poco los antecedentes que dieron pie investigación, que fueron las primaveras árabes, que son como tal las protestas contra los regímenes autoritarios, que como tal tuvieron su inicio con la autoinmolación de un ciudadano tunecino con carácter de protesta, lo cual desató una rebelión en contra del maltrato que estaba teniendo el gobierno en ese momento. Después se da el estallido de la guerra civil siria. Esto es derivado de las protestas en contra del gobierno de Bashar al-Assad, el cual este gobierno responde de manera muy violenta. De hecho, no sé si tuvieron oportunidad en su momento, entre el 2011, 2012, 2013, todas las noticias que habían volteado a ver lo que estaba pasando en la situación con Siria y, bueno, la utilización de armas químicas biológicas en contra de la población. Y esto queda por sentido, bueno, la ola de refugiados sirios, que, bueno, además de los enfrentamientos que se dan entre Bashar al-Assad y sus opositores, pues Siria también ha sufrido los embates del Estado Islámico, lo que ha generado estas oleadas tan grandes de refugiados que provoca que huyan a los países vecinos, ¿no? Como muchos saben, o si no, todos los refugiados no necesariamente tenían el dinero suficiente para poder contratar pequeñas embarcaciones que los pudieran llevar a los países europeos, y derivado de ello lo que hicieron fue huir a los países que compartían frontera. En este caso, bueno, lograron ir a Jordania, a Líbano, Irak y a Turquía. La que sigue, por favor. En este sentido, ¿qué es? Eh, un poco el entender qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió con respecto a toda la parte de refugiados, es un poco entender que lo que está ocurriendo dentro de Siria es un conflicto armado interno. ¿Y qué es esto? En los últimos años se ha tenido esta reconfiguración de los conflictos. Ya no estamos viendo conflictos, o no son como tan comunes el ver conflictos entre países, sino lo que se está teniendo es un predominio con los conflictos internos, que ha llegado a generar estos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los actores no estatales armados, ¿no? Dando como resultado pues estas grandes olas migratorias. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de las repercusiones a nivel internacional? Pues es un pretexto para la intervención, como de apaciguar el conflicto, ¿no? Que lo único que está generando pues es que haya más bajas civiles y pues la gente tenga que huir y dejar sus hogares para refugiarse. La que sigue, por favor. Ahora bien, hay que entender también otro concepto muy importante, que es la guerra civil, ¿no? Que eso es como hay ciertos debates, porque muchos, como Enzensberger decía, que la guerra civil comienza con la premisa de que el hombre destruye todo aquello que odia y que su enemigo se encuentra dentro de este mismo territorio, ¿no? Y
hay que entender algo, las guerras civiles estallan al interior de los estados, sin la necesidad de que exista una intervención extranjera, por lo menos en una primera instancia. Como les mencionaba anteriormente, se suele dar con este pretexto de decir, bueno, vamos a apaciguar el conflicto para que no salga y no afecte a otros países, pero lo único que están generando es precisamente esta bomba de tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, estos son unas imágenes de el conflicto en la ciudad de Dara, que es, digamos, la ciudad en la cual estalla la guerra civil. ¿Y esto por qué? Porque para 2011 el régimen pues ya estaba siendo muy asfixiante con su población y un grupo de jóvenes de unos 14, 15 años deciden pintar en las paredes el lema que quieren que el régimen cambie, que se caiga. Entonces la policía lo que hizo fue agarrar a estos chicos, torturarlos y algunos de ellos murieron a causa de las heridas. Entonces la población tan enojada y tan harta de toda la represión que estaba representando el gobierno, se levantan en armas. Entonces se podría decir que es como el primer antecedente de la guerra que se da dentro de Siria. La que sigue, por favor. Bueno, propiamente dentro de Siria, pues siempre ha estado, digamos, eh, llenas de la parte de las dictaduras, ¿no? Un poco como antecedente es las represiones que habían por parte del partido Baas, que era el partido en el gobierno, en el cual hizo un golpe de Estado en 1963 y se introdujeron una serie de leyes de emergencia que limitaban las garantías individuales y las libertades políticas. En este caso entra el que fue el papá de Bashar al-Assad, Hasef al-Assad, tuvo su gobierno de 1970 al 2000 y utilizó una serie de mecanismos que efectivamente incluían al ejército y a las fuerzas secretas de inteligencia para reprimir y censurar la oposición. Cabe aclarar que hay varios grupos dentro de Siria, entre ellos la familia al-Assad es un grupo alewita. Esto quiere decir es un grupo muy pequeño en Siria, que son los que controlan básicamente hasta la fecha la parte militar, la parte política y en este caso su papá, Hasef al-Assad, integró numerosos alawíes a los aparatos de seguridad y de gobierno para que de esta manera se pudiera fortalecer su poder y lo que contribuyó a una visión sectaria de la población y de la sociedad siria. La que sigue, por favor. Bueno, el papá de Bashar al-Assad muere y él sube al poder y es hasta en la actualidad quien sigue siendo el presidente de Siria. Lo que hizo en su momento fue realizar, cuando entra al poder en el 2000, realizó una serie de reformas en el ámbito político y económico. Por ejemplo, en el ámbito político, pues sí liberó a varios presos políticos que habían sido encarcelados en la época del gobierno de su padre y dio ciertos márgenes a la libertad de prensa. Y en el ámbito económico, implementó políticas neoliberales que beneficiaron a ciertas personas y grupos de la sociedad siria. Y da como todo esto es toda esta apertura tanto política como económica, da como resultado la primavera de Damasco de 2005. En este fue como histórico porque se establecen mesas de diálogo entre los intelectuales, entre los artistas, activistas políticos y el gobierno, y que provocó que pues exigieran más derechos, libertades y la apertura de partidos políticos. Y todo esto pues comenzó a ser visto como una amenaza para el gobierno, porque de alguna manera pues no toda la gente estaba a favor de que la familia al-Assad siguiera en el poder. Y da como resultado todas estas tensiones dentro de Siria que estallan al final en 2011 con una guerra civil. La que sigue, por favor. Bueno, otro antecedente, y eso es como un antecedente externo, son la parte de las primaveras árabes.
Esto estallan en el 2011 en Egipto y en Túnez, que logran derrotar con estos enfrentamientos, estas llamadas primaveras árabes, logran derrocar a los presidentes autoritarios como Ben Ali en Túnez y Mubarak en Egipto respectivamente. Pero hay que entender una cosa, o tener claro una cosa, no todas las revoluciones árabes que se vivieron en el 2011 habrían finalizado con el derrocar a algún gobierno autoritario. Por ejemplo, caso de ello es Jordania, caso de ello es Siria, que como ya les mencionaba anteriormente, en el caso de Siria, bueno, lo que, lo que provoca, digamos, este estallido como tal, pues es el enfrentamiento que se da en la ciudad de Dara con estos chicos que escribieron que la gente quiere un cambio de régimen y esto provocó una tortura, ¿no? De alguna manera, dentro de Siria se dividen, hasta ese momento se dividían en dos grupos. Los sirios que querían que el régimen cambiara o estuvieran en contra del régimen, y esto se dio, que se da un comienzo en una lucha constante entre los manifestantes y el gobierno que provocan estas agresiones tan terribles, y otros sirios que están a favor del régimen. La mayoría de estas personas provienen de las ciudades de Damasco y Alepo. ¿Esto por qué? Bueno, Damasco siendo la capital y Alepo, pues eran ciudades bastante importantes tanto en la parte económica como en la parte política. Entonces, no era extraño que pues todas las personas que recibían o estaban favorecidas por el gobierno vivieran en estas ciudades, lo que provocaba que la gente los apoyara. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que genera esta parte? Bueno, en un inicio el levantamiento se dirigió contra el sistema de poder, específicamente no contra el régimen. Sin embargo, el gobierno, junto con los Shabija, que eran unos, se podría traducir tal cual matones, y los Mujabarat, que era el servicio secreto sirio, realizaron una serie de ataques brutales en contra de la población, que era pues que todo esto provocó que, pues bueno, ya no solamente se concentrara el levantamiento y todo esto en contra del poder, sino ya en contra del régimen, porque lo que estaban haciendo era pues torturar a la población. ¿Qué ocurre en la parte internacional? Bueno, se habla de una ayuda humanitaria que se podría dividir en dos partes, que es una, el apoyo que se da a los rebeldes con dinero y con armas, que propiamente los países como Arabia Saudita y Estados Unidos estaban proveyendo, y por otro lado, pues este apoyo al régimen, ¿no? Dado por Irán y Rusia, que en este juego de poderes, pues hasta hace no mucho, todavía a finales de este, el mandato de Barack Obama, se daba todavía estas tensiones entre Estados Unidos y Rusia por el control de alguna manera, de porque Rusia apoya siempre al régimen y bueno, Estados Unidos pues sí el apoyo a los rebeldes con este pretexto de, bueno, entregamos esta ayuda humanitaria y lo que queremos es apaciguar el conflicto. Lo que da como resultado es que la guerra civil que se vive actualmente en Siria y este constante asedio por parte del Estado Islámico que se había establecido en varias ciudades de Siria obligó a la población a moverse hacia otras localidades, ya sea dentro del país o fuera. Y es un poco la que sigue, por favor. Y es un poco a lo que vamos a entrar de qué es lo que está pasando con los refugiados. Porque no solamente en Jordania hay refugiados sirios. Y antes de entrar como en el tema, me gustaría platicarles un poquito de Jordania porque eh, durante la investigación me topé que no, en México no hay demasiados libros o no hay demasiada literatura que hable sobre Jordania. Si ustedes buscan sobre temas de Medio Oriente, pues la mayoría les va a arrojar
conflictos o la historia en Egipto, en Siria, Líbano, Irak, Turquía, etcétera. Pero Israel, que es como lo que más se acapara junto con el conflicto con Palestina, pero realmente a Jordania en México hay muy poca literatura, ¿no? Y de entrada, pues ubicar a Jordania en el mapa, ¿no? Es un poco el hecho de, bueno, Jordania está entre Israel, perdón, Siria, Irak y Arabia Saudita. Anteriormente era conocido como el Emirato de Transjordania, ¿no? Derivado de los acuerdos Sykes-Picot de 1916, digamos, Gran Bretaña recibe por parte de la Sociedad de Naciones el mandato de Israel, Jordania y Palestina, y para mayo de 1923, Gran Bretaña va a reconocer el Emirato de Transjordania y a Abdalá como su emir. Esto quiere decir que, vaya, ya el Emirato ya era considerado como un estado independiente, entre comillas, y fue bastión estratégico de Gran Bretaña, sobre todo para su defensa del Canal de Suez. Y es así como para 1946 Transjordania logra tener su independencia y para el 48 cambia su nombre al Reino Hachemita de Jordania, que es como conocido actualmente. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, Jordania a lo largo de su historia se ha considerado como un estado humanitario, ya que no solamente tiene refugiados sirios, sino también muchos refugiados palestinos. Jordania tiene alrededor de 12, 13 campos de refugiados más o menos, de los cuales 10 son específicamente para refugiados palestinos. Y de alguna manera, pues, igual con cuando estalla la guerra entre Irak y Estados Unidos, bueno, Jordania también funge como un estado humanitario y apoya a estos refugiados. Y bueno, específicamente con el caso de Siria, eh, para el año 2016, más de 4.8 millones de refugiados se asentaron en 5 países, que para datos del 2016, Jordania había acogido alrededor de 659.125 refugiados sirios. Pero digamos que para el año 2020, ahorita Jordania alberga alrededor, bueno, hasta el año 656.000, más de 660.000, perdón, refugiados sirios. A raíz de la pandemia, bueno, se pusieron muchas restricciones y también derivado de los constantes bombardeos y avances de grupos terroristas, Jordania decidió, ¿cómo se llama? Poner ciertas barreras. ¿Por qué? Porque muchos grupos terroristas lo que hacían era disfrazarse de personas refugiadas, sobre todo de mujeres, para infiltrarse a los campos de refugiados. Entonces eso representaba un riesgo no solo para la población siria que ya se encontraba dentro del territorio jordano, sino también para la población en sí, ¿no? Ahora bien, para, para los refugiados sirios, cuenta o contaba hasta 2016 alrededor de 5 campos de refugiados, los cuales dos, que hasta la fecha siguen siendo los más grandes y los más importantes, son Zatari y Azraq. Zatari tiene una peculiaridad, ya que de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, en su manual para el establecimiento de campos de refugiados, establece que se tienen que tener una cierta distancia entre la frontera y en dónde se va a establecer los campos de refugiados. La cuestión es que Zatari se encuentra a 50 kilómetros de la frontera con Siria. Eso no es bueno porque se ha hecho acreedor de muchos peligros, entre ellos pues, los bombardeos que se llevaban a cabo en la frontera entre Siria y Jordania para evitar pues, la salida de los refugiados. Y si bien Jordania
decidió en su momento no regresar a nadie a Siria, muchos sirios han decidido irse y mencionaban que prefieren morir luchando que vivir en un campo de refugiados. La que sigue, por favor. Perdón. ¿Se puede regresar una, por favor? Ok, perdón, creí que tenía una imagen de los campos. ¿Por qué los refugiados mencionaban esto? Porque ellos decían que el vivir todos juntos en pequeños espacios, pues no era vida. Y realmente hasta 2016, 2017, la ayuda humanitaria pues no era tan grande, ¿no? O sea, lo que hacían, por ejemplo, la parte de ACNUR y con el gobierno jordano, pues era entregarles como unos pequeños tickets a las familias para que pudieran obtener alimentos. Pues desafortunadamente había familias que eran de 5, 6, 7 personas y que la ayuda que les ofrecían realmente pues no los alcanzaba. Y entramos como en esta parte de decir, bueno, los refugiados buscaban empleos en las localidades cercanas a donde estaba el campo de refugiados, pero pues no muchos jordanos o la mayoría estaban de acuerdo con el que los refugiados obtuvieran trabajo, porque decían, bueno, muchos empleadores preferían darle el trabajo a los refugiados porque les podían pagar menos si ellos aceptaban el trabajo y obviamente los jordanos decían, bueno, no, o sea, nosotros queremos que nos pagues bien. Entonces empezó a haber como descontento por parte de la población jordana hacia los refugiados y muchos fueron víctimas de agresiones por parte de la población y por eso muchas veces decidían irse en lugar de quedarse pues en un país en el cual ya no se sentían recibidos y no era recibir la misma ayuda, tanto en la parte de educación, en salud, vida y alimento, que bueno, como se le da propiamente a la población jordana. Y antes de terminar, me gustaría platicarles un poco, bueno, darles algunos datos con respecto a cómo está la situación derivada de la pandemia por COVID-19 en Jordania. Y esto es algo como muy, en lo personal me gusta mucho, me emociona mucho, porque Jordania para principios de este año se había convertido en el primer país en vacunar a los refugiados sirios contra el COVID-19. El gobierno estableció que cualquier persona que viviera en el país, incluyendo refugiados y solicitantes de asilo, tenían derecho o tienen derecho a recibir la vacuna de forma gratuita, ¿no? Y esto es muy bueno y porque, por ejemplo, realmente los casos de COVID en los campos de refugiados, sobre todo en el de Zaatari, no se han desbordado como con la población de refugiados en otros países, porque desde que se declara la pandemia, el gobierno jordano con su Ministerio de Salud en apoyo, con apoyo de ACNUR, han logrado establecer medidas sanitarias dentro de los campos de refugiados, sobre todo los más grandes, que es Zaatari y Azraq. Tan solo en Zaatari a 2020 eran 120,000 sirios. Lo que hicieron fue establecer las medidas sanitarias, la población cooperó, que eso también es otro punto, hicieron caso de las medidas y lo que hicieron fue que digamos que los contagios no se dispararan, ya que el primer contagio que se tiene registrado, por ejemplo, en el campo de refugiados de Zaatari, fue hasta finales de septiembre del año pasado. Entonces, realmente lo que han logrado hacer es contenerlo y de alguna manera Jordania ha hecho valer, digamos, digamos, esta parte humanitaria del país que tiene que decir, sí recibo refugiados, sí los y de alguna manera es decir, bueno, ya los tengo, me voy a ser responsable de ellos, no solamente de la parte de darles un techo, sino también alimentos y la parte de protección a la salud, educación, etcétera. Entonces, de alguna manera, dentro de los países vecinos, pues Jordania se podría considerar como un ejemplo de apoyo humanitario. Obviamente toda ayuda humanitaria tiene un
trasfondo, pero de alguna manera no los ha dejado atrás. Entonces, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario, y muchas gracias.